Bueno, buenos días para todos, doctor y compañeros. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les vengo a compartir la sentencia CTC 2066 del 2021 con radicado número 05001 220300 2020 004021. El magistrado ponente es el doctor Octavio Augusto Tejero Duque. Entonces, la sala de que conoce. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia conoce y resuelve sobre la impugnación que formuló el señor Fernando León Pulgarín Saldarriaga frente a la sentencia de 30 de noviembre del 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. En esta acción de tutela que el recurrente instauró contra los juzgados 11 Civil Municipal y 12 Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los intervenientes en el litigio con radicación número 2019-00574. Como antecedentes, ¿qué tenemos? Tenemos como primer punto, el señor se pide a esta sala que se deje sin efecto los proveídos emitidos por el Juzgado 11 Civil Municipal de Medellín el 21 de enero y 28 de febrero del 2020, así como por el Juzgado 12 Civil del Circuito de Medellín el 9 de noviembre del mismo año, y que se ordene tener como prueba el dictamen pericial aportado con la demanda, a fin de acreditar la pérdida de capacidad laboral. El señor adujo que en el proceso de responsabilidad civil extracontractual que promedió contra Prosegur S.A. y otros, el cual consta prueba en el radicado número 2019-00574, el Estado municipal decidió no incorporar dicho peritaje por considerarlo menoscabo de su actitud, porque solo podía certificarse por las entidades autorizadas en el artículo 4 de la Ley 583 del 2018, así como que por el formato alegado no cumplía con algunas de las exigencias del artículo 226 del Código General del Proceso. Entonces el señor contó que esa determinación fue confirmada por el juzgado del circuito, tras estimar que la experticia no se explicó, que los exámenes o métodos que se había utilizado el perito para arribar a la conclusión propuesta, y tampoco se aportó con ello, ni los documentos que lo certificaran, ni la experiencia laboral de este. El señor afirmó que el mencionado medio de convicción debía ser parte del acervo probatorio, en la medida en que satisface los requerimientos previstos en la ley. Como segundo antecedente, tenemos que los funcionarios criticados se defendieron. La compañía transportadora de valores Prosegur de Colombia S.A. y Alcides Villada Serna afirmaron que los autos se dictaron de acuerdo a la normatividad procesal civil, y Seguro General Suramericana S.A. reclamó su desvinculación por falta de legitimación en la causa. Como tercer antecedente, tenemos que el tribunal desestimó el amparo por sustracción de materia por carencia actual de objeto, puesto que en el trámite verbal se emitió fallo que negó las pretensiones y la no acreditación del nexo causal. Como cuarto antecedente, tenemos que recurrió el quejoso, resaltó que no puede hablarse de una carencia actual de objeto, ya que esa sentencia no se encuentra firme por haber sido apelada. Eso es lo que alega el señor. Entonces ya pasamos a las consideraciones de la sala. Como primera consideración, pues la sala recalca que el nuevo proceso civil colombiano, en el que las partes acuden a confirmar y no averiguar sus aseveraciones, entonces el derecho a probar se lleva a efecto conforme a los parámetros que reflejan los principios de la libertad y de la apreciación probatoria. Entonces, ¿ello qué significa? Ello significa que de un lado, que a modo de regla general, cualquiera de los medios de convicción enlistados en el artículo 165 del Estatuto Procesal, entre otros, pues servirían para ese fin, salvo que la ley diga lo contrario, y que alegado al proceso el elemento suasorio, este debe ser apreciado de manera crítica, razonada, individual y en conjunto por el sentenciador. Entonces, ciertamente, pues este artículo, después de nombrar los 9 medios de la prueba tipificados, ¿sí? que regula el ordenamiento civil, pues añade que los litigantes pueden valerse de cualesquiera sean otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Entonces, ¿qué pasa? En principio, pues las partes tienen la libertad de acreditar los hechos debatidos, pueden hacerlo a través o de los diferentes canales que lleven al convencimiento al juez acerca de las situaciones fácticas que están en disputa. Entonces, por esto el administrador de justicia, pues en este caso el juez,
no puede rehusarse a recibir la información probatoria que los extremos procesales pues le suministren, ya sea dentro de las oportunidades previstas y pues salvo cuando expresamente alguna norma se lo permita, como quiera que lo contrario significa que se está violando un derecho fundamental a la prueba y que el juez, pues ya por no ser boca de ley, es decir, que la ideología decimonónica que encarnó en la tarifa legal, sino él puede ser pleno valorador racional de las pruebas. En virtud de la concepción moderna, pues él puede ser juzgador, pensador, razonador y debe evaluar cada medio y exponer motivadamente la credibilidad que se le da a cada prueba. Pues ello pues era propio del régimen vestuoso y medieval, de que la prueba ya debe estar tasada y pues en ello se limitaban los canales de información a los que expresamente estaban consagrados en la ley y que cada prueba valía pues según el alcance que anticipadamente señale el legislador. Entonces, para que el juez no estimara, sino contara los medios sobrantes, todo lo cual contrasta con el esquema actual de apreciaciones racionales en la que cada parte puede aportar sus pruebas. Los medios, pues, son todos los que traigan la convicción al sentenciador, ¿sí? El valor que tienen no es el indicado en la norma fría, sino el que racionalmente advierte el fallador y está obligado a pensar, a contemplar los elementos recaudados. Las únicas limitaciones que imponen las reglas de la sana crítica, pues, están en el artículo 176 del Código General del Proceso y del respeto por las garantías constitucionales. Eso como primera consideración de la sala. Como segunda consideración de la sala, pues tenemos que en lo que puntualmente concierne al dictamen pericial, pues tiene por objeto llevar al juez la información cuando en el campo del conocimiento del que él se extraiga no sea de su dominio, puesto que con él es posible obtener un concepto fundado en el método científico, en el arte o la técnica, cuyas conclusiones pues incidirán en la adopción de la decisión que dirima el conflicto planteado, según lo dispone el artículo 226 del Código General del Proceso. Dicho esto, pues vamos a citar que en torno a la relevancia de ese medio persuasivo, pues se ha señalado lo siguiente. Dice, el perito es, pues, un auxiliar técnico del juez. Sus conclusiones o dictamen, de acuerdo con la naturaleza de sui generis de sus funciones y como lo tiene consagrado la doctrina jurídica universal, constituyen datos o elementos de juicio aprovechables por el funcionario del Poder Judicial en la medida que encuentre aceptables los fundamentos en que se apoyen las conclusiones. Entonces, fundamentamos que en todo caso deben expresarse con precisión, exactitud y claridad, lo cual está regulado por el artículo 716 del Código General. No obstante, están llamados los peritos, dice, a suplir o complementar los conocimientos del juez, ilustrándolo sobre cuestiones de hecho que requieren saber especial, su opinión y que no liga imperativamente al magistrado, ni lo dispensa del deber crítico. La fuerza vinculante de un experticio en todo caso y que obliga al juzgador a someterse a aquel sin discriminación de ninguna especie, no ha sido aceptada nunca por los expositores ni por nuestra legislación. De ahí, está la existencia del artículo 722 y 723 del Código Judicial, que no solo permiten, sino autorizan el análisis y valoración de los fundamentos de un dictamen. Esto se encuentra en el sentencia C518-6 del 18 de diciembre del 2020 con el radicado 2016-0002-401. Ahora, pues ya leyendo lo que anteriormente les compartí, ahora es notorio que el tratamiento de la aportación del decreto, práctica y valoración del trabajo pericial regulado en el Código General del Proceso cambió frente a su antecesor, ¿sí? Porque era el decreto 1400 de 1970. Pues en el derogado Código de Procedimiento Civil pues se había adoptado el dictamen judicial, en el que las partes lo solicitaban en el escrito de la demanda o contestación, y el juez lo decretaba para seleccionar de lista de auxiliares de la justicia a la persona que debía rendirlo, luego de lo cual sucedía la contradicción mediante aclaración, complementación u objeción para finalmente ser valorado en la sentencia, pues si era este el caso. Entonces, nada de eso sucede en los tiempos que ahora corren, o sea, ahora a la voz del artículo 227 de la ley 1564 del 2012, la parte que pretenda pues valerse de una experticia deberá aportarla en la respectiva oportunidad. Entonces, ¿esto qué significa? Que el actor en su demanda, el artículo 82, o en el término para solicitar las adiciones del artículo 370, y el convocado con su contestación en el artículo 96, o cualquiera de ellos dentro del plazo especial del artículo 227.
También dicha probanza pues deberá contener unas exigencias mínimas, ¿no? Que deben dar cuenta que están reguladas por 3 elementos. Entonces, primero los fundamentos, como segundo elemento, la imparcialidad y la idoneidad de quien lo elaboró. Así lo señala el artículo 226 del compendio cuando en lo pertinente lo indica. Entonces dice lo siguiente. El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firmeza del dictamen que su opinión e independiente corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirvan de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito. Entonces, dice, todo dictamen debe ser claro, ¿sí? Siguiendo los 3 elementos, preciso, exhaustivo y detallado. En él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. El dictamen suscrito por el perito deberá contener como mínimo las siguientes declaraciones. Primero, la identidad de quien rinde el dictamen y quien participó en su elaboración. Segundo, la dirección del número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten la localización del perito. Tercero, la profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y quien participó en su elaboración deberá anexar los documentos idóneos. Cuarto, la lista de publicaciones relacionadas con la materia del peritaje y que el perito haya realizado en los últimos 10 años si las tuviere. Y la lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos 4 años. Hay que resaltar que pues dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho donde se presentó, ¿sí? El nombre de las partes, los apoderados y la materia sobre la cual versó el dictamen. Sexto, pues si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen. Como séptimo, debe contener si se encuentra incurso en los causales contenidas en el artículo 50 en lo pertinente. Octavo, pues declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en el peritaje. Noveno, pues declarar si los exámenes, métodos experimentales o investigaciones efectuados son diferentes respecto a aquellos que utilizan el ejercicio regular de su profesión u oficio. Y décimo, debe relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados. Entonces, seguimos. En lo que respecta a su decreto, ¿sí? Con miramiento en el artículo 168 y viden, la regla general y por tanto aplicable a cualquier medio de prueba, entonces el juez rechazará la prueba que encuentre ilícita, ¿sí? Notoriamente, impertinente, inconducente y la manifestamente superflua o inútil, ¿sí? Todo lo cual realizará con la debida motivación. O sea, para él rechazar o declarar una prueba ilícita, tiene que ser todo con la debida motivación. Ya en punto de la contradicción, el litigante contra el cual se busca podrá solicitar la comparecencia del perito o de la audiencia de instrucción y juzgamiento, aportar otros o ambas actuaciones con sujeción a las reglas estipuladas en el canon 228. Bueno, ya por último, terminada esta fase y escuchado los alegatos finales de las partes, cuando ya haya lugar a que el juez, ¿sí?, apreciara el dictamen en su sentencia, labor que emprenderá de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en la que evaluará la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, ¿sí? Debe analizar la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, así como las demás pruebas que obren en el proceso, según lo regula el artículo 232. Entonces, en este es el momento entonces en el que se deberá examinar con rigor el trabajo pericial en todas las dimensiones, ¿sí? Con efectos de asignarle fuerza demostrativa. Por decirlo de otra manera, es aquí como donde se escudriña la imparcialidad, la idoneidad del experto, ¿sí? Como que se califica qué tan calificado está ese perito, así como la fundamentación de la investigación y sus conclusiones. Entonces, eso se hace en ese momento, no antes. Antes no se puede realizar porque pues no vendría al caso. Entonces, ¿qué se busca con esto? Se busca que este modo del análisis acerca del cumplimiento o no de los requisitos enlistados en el citado precepto 226, pues corresponde a una actividad propia del momento en el que se dirime la controversia, razón por la cual la ausencia de los mismos no da lugar a rechazo automático de dicho medio de convicción. Entonces, no se puede rechazar inmediatamente este perito. Entonces, esto es que se impida su ingreso al proceso, puesto que los únicos motivos que llegan a esa determinación son los referidos en el artículo 168, que son la huelga,
respecto de las pruebas ilícitas, ¿sí? Las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifestaciones superfluas o inútiles, que ya las nombré anteriormente. Y no existe disposición especial en materia de experticia que autorice excluir la prueba por esta razón. Entonces, ¿qué pasa? La doctrina respecto a esto pues se ha manifestado y ha percibido lo mismo que la Corte señala. Por ejemplo, el señor Jordi Nia Fenol al respecto sostiene que el dictamen debe transmitir sus ideas con facilidad, debe ir refiriendo los temas objeto del dictamen con precisión y sobre todo debe contestar a las cuestiones que se le han planteado, sin dejar cabos sueltos, pero tampoco extralimitándose. Es decir, que respondiendo a otros puntos que no son objeto del dictamen, esto le otorga la congruencia del dictamen y que si el mismo es incongruente, se abre también la oportunidad para que lo acabe siendo la misma sentencia. Pues bien, como ha quedado dicho y en conclusión, pues si el dictamen no posee estas características, no deberá ser tomado en consideración. Entonces puede intentar corregirse o precisar el dictamen durante la comparecencia del perito, pero como veremos después, también es posible que esa misma comparecencia revele que el dictamen es sumamente defectuoso o que el perito no tiene la preparación suficiente para realizar su labor. Entonces, nótese que en esto el autor muestra como las imperfecciones del dictamen, ¿sí? O sea, como cuando un dictamen está mal, producirá efectos para el momento de tomarlo en cuenta. Entonces, esta actividad no ocurre sino para el tiempo de la definición del litigio. Lo mismo, o sea, aquí hay otro ejemplo que lo mismo se extrae de una lectura cuidadosa del Código General de Proceso, ciertamente en el artículo 235. Entonces, dice lo siguiente. El perito desempeñará su labor con objetividad e imparcialidad y deberá tener en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes o abstenerse de aportar los dictámenes rendidos por personas en quienes concurre alguna de las causales de recusación establecidas por los jueces. La misma regla deberá observar si el juez cuando deba designar un perito. El juez apreciará el cumplimiento de ese deber de acuerdo con las reglas de la sana crítica, pudiendo incluso negarle efectos al dictamen cuando existan circunstancias que afecten gravemente su credibilidad. En la audiencia, las partes y el juez podrán interrogar al perito sobre las circunstancias o razones que puedan comprometer su imparcialidad. Entonces, como podemos ver aquí, y como puede ser visto, en lo que respecta a uno de los aspectos trascendentales es la experticia, ¿sí? La solidez, ¿sí? Y la preparación que tenga el perito. Pues la imparcialidad de quien lo elabore, ¿sí? El legislador como tal es el diáfono a mostrar que dicho aspecto, de un lado, podrá ser objeto del interrogatorio del perito o contradicción en audiencia, y del otro será apreciado en el fallo. El punto en el que el evento en el que encuentre circunstancias que afecten gravemente su credibilidad, pues podrá negarse a los efectos de la misma. Todo esto sucede pues luego de que se decrete la prueba y se permita su incorporación al plenario. ¿Qué más tenemos? Bueno, en definitiva, bueno, a pesar de que todo, pues la credibilidad del perito depende de la solidez de sus conclusiones, la imparcialidad, la idoneidad, el juez no está facultado para sacar automáticamente, sí, un informe como tal arrimado con defectos en tales presupuestos porque las falencias o carencias del dictamen no son motivos suficientes para impedir su recaudo. Pues él debe hacer un análisis, ¿sí? Un análisis que debe estar reservado para la sentencia, donde deberá motivarse de qué manera esas omisiones pues disminuyen como la credibilidad del perito, por así decirlo. Bueno, como tercera consideración de la sala, tenemos que en el presente caso, pues como bien las pretensiones comprenden sobre las providencias del juzgado 11, ¿sí? La sentencia de primera instancia de Medellín, y también analiza la del tribunal, pero entonces en este caso simplemente se van a enfocar en la del superior, ¿sí? Por ser quien definió el asunto de la controversia, o sea, por la segunda instancia. Entonces, ya habiendo aclarado esto, pues se consta que la vulneración del debido proceso del accionante, pues en la medida que el juzgado del circuito, para convalidar la negativa de tener el dictamen, pues aludió como prueba el trabajo a colación del inciso quinto del artículo 26 del Código General del Proceso. Entonces, afirmó que el promotor tan solo llegó a un formato de pérdida de capacidad laboral, sin explicar qué exámenes o métodos utilizó para llegar a la conclusión aportada, y citó el numeral tercero del inciso, que según el cual dice, al dictamen deberán anexarse los documentos idóneos que habilitan a quien lo rindió para su ejercicio los títulos académicos y documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística. Esto es un aspecto que Relivo no se vulneró.
Entonces, eso es lo que él dice, el aspecto que la sala considera que este aspecto no se vulneró, porque entre los anexos del peritaje, pues iban, dicha hermenéutica desconoce y limita su justificación legal. Entonces, el señor Fernando León Pulgarín decidió acudir ante la autoridad judicial para que le garantice y le restablezca sus derechos, y en el marco de un proceso le permita presentar los medios de prueba que considere idóneos para demostrar los hechos en que se sustenta pues lo que él solicita, los pedimentos. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Pues se tiene en cuenta que resulta improcedente el rechazo in limine de la pluricità experticia y su exclusión del debate probatorio, en la medida en que los presupuestos relacionados con la imparcialidad e idoneidad del perito y los fundamentos del dictamen pericial han de ser evaluados por el juzgador en el fallo, por no constituir una causal especial ni general de rechazo de la prueba. Entonces, ¿qué pasa? A él le rechazaron la prueba, inmediatamente la aportó. Y quien debía analizar esto es el juez, pero ya con el respectivo fallo, o sea, tenían que tenérsela en cuenta. Eso es lo que quiere decir la sala. Entonces, decir que su incorporación al plenario resultaba imprecisa, como quiera que tales exigencias debían ser verificadas por el operador judicial en el pronunciamiento, que concluía el juicio, o sea, ya la sentencia. Entonces, como motivos de valoración y apreciación que inciden directamente en la credibilidad del peritaje, lo que ha de ser evaluado razonablemente y en conjunto con otros medios de convicción, se rigen bajo los límites de las reglas de la sana crítica y de experiencia lógica. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa? La determinación adoptada por el juzgado pues es reprochado y es arbitraria, porque al convalidar el interlocutorio que rechazó de plano el peritaje con el que se esperaba acreditar la pérdida de capacidad laboral del actor, pues eso es pretexto de que no reunía los parámetros del artículo 26 del Código General del Proceso. Entonces, olvidó que ellos no se encontraban facultados para negar el valor del dictamen pericial. Durante la etapa de la ausencia de dichos presupuestos, pues no estructuraba una causal para excluir tal prueba. Entonces, en tanto que esto debía ser analizado era por el juez, debería evaluar de manera individual y conjuntamente el material probatorio, con el propósito de emitir la determinación, pues que ya le diera como finiquitar al juicio. Esto se debió hacer en la primera y en la segunda instancia. Como cuarta consideración, pues tenemos que todo lo dicho, ¿sí?, no muta porque se hubiese proferido fallo desestimatorio de las pretensiones en primera instancia, dado que se encuentra en trámite el recurso de apelación en su contra, y por ende, pues resulta viable discutir la negativa del fallador accionado a incorporar el litigio. Entonces, la pericia, pues, la pericia está especial, ¿sí?, en tanto que el asunto indemnizatorio que pretende acreditar aún no se ha definido, y en caso de que el ADCUEN revoque la sentencia, pues dicha probanza podría tener una eventual incidencia en los resultados de la ya expuesta sentencia de primera instancia. Como quinta consideración, pues en suma, como el juzgado del circuito prescindió en el proceso del dictamen pericial aportado por el accionante, apoyado en motivos que no son configurativos de ese evento. Entonces, en tanto la fundamentación, idoneidad e imparcialidad, pues son aspectos a examinarse para el tiempo de la valoración de la prueba. Y no habrá otro camino sino el de conceder el amparo solicitado. Bueno, ya escuchando todo lo que dijo la sala, pues quisiera recalcar como lo siguiente. Pues primero, sobre el dictamen pericial, pues la Sala de Casación Civil precisó que el análisis se acerca al cumplimiento o no de los requisitos enlistados en el artículo 26 del Código General del Proceso. Entonces corresponde una actividad propia del momento en el que se dirime la controversia. ¿Esto qué significa? Que son asuntos de cuyo examen está limitado al momento en el que el juzgador profiere el fallo. Entonces la Corte Suprema descarta la tesis de que existe un escenario de rechazo de la experticia y de la exclusión del debate probatorio, pues durante la etapa de la admisión e incorporación de la experticia, en la medida en que los presupuestos relacionados con la imparcialidad y la idoneidad del perito y los fundamentos del dictamen pericial no constituyen una causal especial ni general de rechazo de la prueba en los términos en los que dispone el artículo 168 del Código General del Proceso, la Sala de Casación Civil pues fue enfática en señalar que la ausencia de cumplimiento de los requisitos no da lugar al rechazo automático del peritaje. Entonces, ¿qué pasa? Aunque salte a la vista que al momento de su aportación un dictamen pericial no cumple con los requisitos para tenerlo en cuenta, pues su incorporación al proceso resulta imperiosa, pues toda vez que tales exigencias deben ser verificadas por el operador judicial en el pronunciamiento que concluya el juicio, no antes, debe ser al momento de concluir. Pues cualquier ejercicio que haga el juzgador antes de dicha etapa de cara a evaluar el cumplimiento de los requisitos del dictamen pericial, pues tiene que ser por parte, en palabras de la Corte Suprema, eso es arbitrario, ¿sí?
o sea, opinar sobre una prueba antes de la sentencia es un acto arbitrario, porque ya la está calificando sin hacerle un estudio. Entonces, por otro lado, ¿qué pasa? En cuanto a los principios de libertad y apreciación probatoria, el fallo de tutela resulta relevante porque reitera que el sistema probatorio vigente está guiado por los principios de la libertad y apreciación probatoria. Y aunque en el artículo 145 y en la sentencia numeró los 9 medios de prueba tipificados en el ordenamiento civil, las partes pueden valerse de cualquiera. Pueden usar otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez, teniendo las partes entonces la libertad de ¿qué? De acreditar los hechos debativos a través de los diferentes medios que lleven al convencimiento del juez. Otra cosa a resaltar, pues, es que la Corte dice que el juez ahora no es, o sea, que el juez ahora, o sea, con la nueva evolución de las leyes, el juez es juzgador, pensador y razonador. Tiene esas tres capacidades. Entonces, él debe evaluar cada medio y exponer motivadamente la credibilidad que le da. Y que se ha dejado de lado la línea o el régimen de prueba trazada, en el que cada prueba pues valía según el alcance que anticipadamente señala el legislador para que el juez no estimara, sino contara con los medios obrantes. Entonces, como conclusión, pues bajo el esquema probatorio actual, el juzgador está llamado a realizar una apreciación racional de los medios de prueba que a bien tengan que aportar cada parte, siendo medios de prueba todos los que traigan convicción al juez, indefinidamente el que sea, y su valor. En las palabras de la Sala de Casación Civil dice, no es el indicado en la norma fría, sino el que racionalmente advierte el fallador, siendo las únicas limitaciones aquellas interpuestas por las reglas de la sana crítica del artículo 176 del Código General del Proceso. Y el respeto, obviamente, por las garantías constitucionales. Bueno, habiendo oído esto, ya pasamos a la decisión. ¿Qué decide la Sala? La Sala decide que en mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve revocar la sentencia emitida el 30 de noviembre del 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, para que en su lugar se conceda el auxilio al debido proceso del señor Fernando Pulgarino. Por lo tanto, se deja sin valor el interlocutorio del 9 de noviembre del 2020 del Juzgado 12 Civil del Circuito de Medellín, en el proceso de responsabilidad civil extracontractual número 050-40-003-011-2019-00574-01. Y además, en su lugar, que ordena ese despacho que en el término de 10 días contados a partir del enteramiento de este fallo, expida uno nuevo, teniendo en cuenta los parámetros aquí consignados. Entonces, en caso de acceder a la prueba pericial, tendrá en cuenta el artículo 330 del Código General de Proceso, impunto a la práctica ante el superior. Entonces, infórmese a las partes e intervenientes por el medio más expedito y remitirse al expediente de la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase. Entonces, eso sería todo. Espero les haya quedado muy claro. Y de antemano, pues, muchas gracias por todo.